El tema al cual vamos a charlar hoy va a ser sobre las generalidades de micología. A la micología la vamos a definir como la rama de la microbiología que estudia los hongos. Los hongos son microorganismos que pertenecen al reino fungi. El reino fungi más o menos está formado por 300.000 especies, alrededor de 300.000 especies. De estas 300.000 especies, solo entre 200 y 300 son las estudiadas en la micología médica. Digamos que entre 200 y 300 son de importancia para la medicina, especialmente para la infectología y el estudio de las infecciones producidas por los hongos. Vamos a hablar de las aplicaciones. Una de ellas fue y sigue siendo la industria, como por ejemplo en la fermentación de bebidas, especialmente de bebidas alcohólicas, y también de algunas panificaciones. Se utilizan también para la maduración de quesos y de algunos embutidos. En la actualidad han tenido un gran resurgimiento en el uso en la actividad industrial y también en la industria farmacéutica, como por ejemplo la síntesis de proteínas unicelulares. También tiene un uso importante en la agricultura y en la producción de antibióticos, digamos fármacos contra distintos microorganismos. Características generales de los hongos, o eumicóticas, como sinónimo del mismo. Vamos a definir que los hongos son organismos eucariotas. Esto quiere decir que son organismos que poseen un núcleo verdadero, envuelto por una membrana nuclear, con presencia de nucleolo y cromatina. Otra característica de los hongos es que carecen de clorofila. Esto nos va a diferenciar de otros organismos como las plantas. Una característica importante de los hongos es que no forman tejido. Los hongos, a su vez, también pueden ser organismos unicelulares y multicelulares. ¿Esto qué quiere decir? Que van a estar formados por una célula, si son unicelulares, o por varias células o multicelulares. Los hongos son seres heterótrofos. Esto quiere decir que requieren para su supervivencia nutrientes en el medio en que se encuentran. Organismos ubicuos. Esto quiere decir que lo vamos a encontrar en varios lugares. Por ejemplo, en la tierra, en el aire y también formando parte de la flora normal de los individuos, especialmente en humanos y animales. Los hongos también pueden ser parásitos o saprófitos. Cuando hablamos que un hongo es parásito, es un hongo que produce una patología a nivel del huésped. O saprófitos, que pertenecen a la flora normal del individuo. Como por ejemplo, Cándida es un hongo que pertenece a la flora normal del ser humano. Los hongos también tienen varios tipos de respiraciones. Por ejemplo, pueden ser aerobios estrictos. Son organismos que requieren la presencia para su supervivencia de oxígeno en la atmósfera. O pueden ser anaerobios facultativos, que requieran o no requieran, depende del medio que se encuentren, de oxígeno para su supervivencia. Y un tema muy importante en la micología es la reproducción de los hongos, que puede ser sexuada o asexuada. La morfología que poseen los hongos. Van a estar formados por el talo, como sinónimo de el cuerpo o soma del hongo. Celular que posee la maquinaria biosintética para su supervivencia. En las siguientes imágenes podemos observar distintos tipos de talos, con distintas morfologías, porciones, especialmente en los hongos multicelulares. El talo puede ser el talo vegetativo,
es el talo que se encarga de la nutrición y de la resistencia del hongo. Es aquel que le da la estructura de sostén al hongo y especialmente al talo de reproducción. El talo vegetativo tiene la función del desarrollo, del control y de la mantención del desarrollo del hongo. Puede ser también el talo, o la otra porción, el talo de fructificación. Es el talo que tiene la función de realizar la reproducción. Es el que va a originar los elementos de reproducción, al que vamos a llamar esporas, o en otra talo unicelular, al que vamos a llamar levadura, como el que observamos en la foto. O también el talo puede ser o puede estar formado por varias células, multicelular, al que vamos a denominar como micelio. A su vez, los micelios los podemos hallar de dos formas. Los micelios pueden ser tabicados o pueden ser cenocíticos o continuos. Cuando decimos que el micelio es tabicado, se produce un intercambio activo de citoplasma y pasaje de núcleos. Los segmentos o las hifas, que vamos a definir luego, del micelio septado o tabicado, tienen habitualmente un espesor de 2,5 micrómetros, en tanto que el micelio continuo o cenocítico presenta un diámetro entre 10 a 15 micrómetros. Cuando hablamos de los hongos levaduriformes o levaduras, hablamos de un hongo que posee la célula en forma esférica, ovoide o cilíndrica. El ancho puede variar entre 2 a 20 micrómetros y el largo entre 2 a 50 micrómetros. Este tipo de hongos, algunos, poseen brotes. Y estos brotes en algunas especies se pueden elongar y no separarse entre sí, dando origen a una estructura donde sucesivos brotes alargados quedan adheridos entre sí y la célula madre. Generan de esta forma lo que es llamado un pseudomicelio o una pseudohifa. A su vez, los hongos filamentosos tabicados lo podemos hallar de dos formas, según el tipo de pigmentación que poseen o no poseen. Podemos ver filamentos tabicados hialinos o también filamentos tabicados pigmentados, multinucleada, que pueden ser con o sin septos. Hablábamos de los micelios cenocíticos o de los micelios tabicados. Por ejemplo, en la siguiente imagen sería lo que está rodeado del círculo rojo. La otra contraparte serían las pseudomicelias o pseudohifas, que en realidad eran brotes incompletos formadas por las levaduras, digamos hongos unicelulares, que simularían en sí al talo filamentoso. Los hongos los podemos clasificar en varias subdivisiones del mismo reino. Vamos a iniciar con los zigomicota, que como características principales poseen un micelio cenocítico y que lo podemos hallar en la tierra o como parásitos de plantas y de animales. Dentro de los ejemplos que pueden formar a esta subclase del reino fungi, zigomicota, son los hongos mucor y Rhizopus. La otra subdivisión es el Basidiomycota. Basidiomycota son hongos que pueden ser unicelulares o algunos con micelio septal.
La tercera subdivisión del reino fungi está formado por los Ascomycota, hongos que pueden ser unicelulares o filamentosos. Dentro de este grupo, como ejemplo, tenemos al Pidraia, hongos que forman patologías a nivel de la superficie, o mejor dicho, en la piel. Y como última subdivisión, vamos a hablar de los Deuteromycota o fungi imperfecti, que como características generales van a ser que son hongos no sexuados, unicelulares o filamentosos.